Buenos días y bienvenidos un día más a Amanecer entre Árboles. Como ya sabéis, este espacio creado para compartir ese día a día que nos persigue en la mochila, a la vez que podamos vaciarla, dedicarnos esos primeros instantes del día a encontrar nuestra paz, a encontrar la tranquilidad, a poder empezar el día de una manera más amable, más con nosotros, darnos ese amor y darnos esa valoración a nosotros mismos que a veces se nos olvida darnos. Ese autocuidado que nunca debemos de dejar de hacer por nosotros. Al final nosotros somos la pieza más importante de todo el puzzle que se llama vida. Y bueno, hoy voy a compartir con vosotros, creo que ya le he dicho alguna vez esta frase, pero hoy voy a hacer más hincapié en ella. Y es una frase que a mí la verdad es que cuando conseguí interiorizarla y conseguí hacerla mía, grabármela a fuego en mi mente, es una frase muy potente y que a día de hoy me sigue ayudando, al igual que me ha ayudado. Me sigue ayudando a tener esa paz y a crear, pues, un mundo dentro de mí. Al final cada uno tenemos nuestro mundo. Y crear ese mundo dentro de mí en el que me encuentro tranquilo, en el que encuentro esa paz. Y la paz, pues bueno, luego deriva a que estamos más contentos, más felices, somos personas más agradables, más simpáticos. Y al final, como todo lo que os digo siempre, es una herramienta más. Y la frase es la siguiente: todo lo que no dependa de ti, que no te quite tu paz. ¡Wow! Es una frase con mucha potencia. Y a veces se nos olvida precisamente eso. Olvidarnos de que todo lo externo a nosotros no debemos de permitir que nos quite nuestra tranquilidad y nuestra paz. Siempre lo digo, y no es fácil llegar a ese entendimiento con tu mente. No es fácil llegar a ese punto en el que lo externo no te quite tu paz o conseguir que te afecte lo menos posible. Yo para llegar a este punto no he llegado en 2 días, ni en 2 meses, ni en un año. Esto es un trabajo de mucho tiempo, es un desarrollo personal muy extenso en el cual vas a sufrir muchísimo, vas a tener que sacar muchas cosas de dentro de ti, vas a tener que esforzarte al máximo por entender tu mente, por entender tu cuerpo y entender tu ser. Y a partir de ahí, poco a poco y con el paso del tiempo, y sobre todo no tener prisa, porque esto es algo que requiere mucho tiempo y mucha paciencia, al final aprendes a eso, a que todo lo externo a ti no te quite tu paz. Si alguien tiene un mal día, si alguien se ha cruzado o se ha saltado un stop y ¿sabes? Tipo cosas cotidianas, ¿vale? Alguien que te ha dado una mala contestación, cualquier cosa que por lo general no nos sienta bien, o siempre tendemos a enfadarnos y a ponernos furiosos y a maldecir y a decir tacos, insultar, pues todo eso que nos inquieta, hay que trabajarlo para que eso no le demos el valor que realmente no tiene. Porque al final todas esas molestias externas que las aplicamos a nosotros, porque en ese momento aplicamos ese dolor a nosotros. Y no habría que hacerlo de esa manera. Ya repito, es algo que cuesta, porque cuesta muchísimo llegar a ese punto de que lo externo no te afecte. Pero se puede. Haciéndolo bien, trabajándolo bien, con paciencia y con calma, se puede.
Y llegas a ese punto donde cada vez que ocurre algo que no ha dependido de ti, no te quita esa paz. Yo no puedo controlar los actos de las otras personas, porque al final casi siempre nos pasa con otras personas. Pero igualmente, si es con nosotros mismos, puedes aplicar lo mismo. Al final, de lo que tú cometes un error, ¿vale? Te puede quitar tu paz, o te puede alterar, o te puede afectar, pero ahí entra el compromiso que tienes contigo para resolver la situación, y puedes resolverla de una manera más tranquila y con más calma. Cuando viene de algo externo, sea una persona o sea un acontecimiento, no tenemos que darle ese valor que realmente no tiene, porque a veces queremos controlar las acciones y los actos de los demás, y eso no es posible. Nosotros no sabemos si alguien está teniendo un mal día, si alguien ha atravesado una enfermedad, si vienen de despedirlo del trabajo, ha tenido un despiste y, como os he dicho antes, ha saltado un stop, que obviamente, pues si al final acarrean un accidente o cosas de esas, pues eso molesta. Pero igualmente puedes controlar a que no te quite tu paz. No tienes por qué irritarte, no tienes por qué pitar y maldecir y cabrearte y gritar. No, porque al final es algo que no ha dependido de nosotros. Entonces no le demos el valor a lo externo que no tiene. Valoremos lo que depende de nosotros, que es nuestro estado emocional. Si a mí me ocurre una situación en la que yo no he tenido nada que ver porque no ha sido decisión mía, o no ha tenido que ver porque yo no he participado en eso, lo que yo no me puedo permitir a mí mismo es que eso a mí me afecte. No me puedo yo cabrear, o no puedo estar quitándome yo mi calma por algo que no ha dependido de mí. Algo en lo que yo no he tenido el control. Si yo no tengo el control, porque la situación no lo permite, no puedo hacer que mi sistema se altere, porque eso ya a mí me descoloca y nos crea un estado en el cual estamos quitándonos esa parte de tranquilidad que realmente nos merecemos en cualquiera de las situaciones. Entonces, si depende de nosotros, pues obviamente nos va a molestar o nos va a inquietar, pero tenemos herramientas para solucionarlo. Pero si no depende de nosotros, tenemos que estar tranquilos, tenemos que respirar y tenemos que ser conscientes de que es algo en lo que nosotros no podíamos hacer nada. Entonces, si yo no podía hacer nada con la decisión de otra persona, ¿por qué voy a permitir que me quite mi paz? Esto es un tema muy complejo en el cual también podríamos estar hablando muchísimo tiempo y con muchísimos matices. Y estaré encantado de escucharos si tenéis dudas o cómo lo planteáis vosotros, y poder compartir otro ratito más sobre este tema. Pero bueno, como os he dicho, esto es un trabajo de mucho tiempo, con mucha calma, con mucha paciencia, pero se puede hacer, se puede controlar y se puede disfrutar de eso, de que todo aquello que no dependa de ti no te quite tu paz. Y bueno, un día más. Quiero agradeceros que estéis aquí escuchándome, que estéis compartiendo conmigo vuestro valioso tiempo. Esta, como siempre, es mi opinión. Puede ser certera o no, pero es algo que a mí me ha funcionado y, como siempre, pues lo comparto con vosotros porque es una herramienta muy importante para mí. Así que muchas gracias y os espero en el próximo capítulo de Amanecer entre Árboles. Un saludo.